Saludos, iglesia. En las siguientes semanas, primeramente Dios, estaremos llevando este altar familiar, ya no de una manera escrita, sino haciéndolo llegar a ti a través de este recurso del video. No olvides que para el altar familiar puedes seleccionar un canto de alabanza, de oración, y lo puedan entonar ahí como familia. Los segundos que también puedan tener un tiempo de oración y podamos seleccionar 4 o 5 motivos, poder delegarlos para que toda la familia participemos en el altar familiar. La tercera parte del altar familiar tiene que ver con una reflexión, y estaremos nosotros reflexionando a lo largo de esta semana, primero Dios, acerca de Salmos y Proverbios, y hoy estaremos enfocándonos en el capítulo número 1, así que hay que leerlo todos los 6 versículos como familia, todo el capítulo 1, pero hoy nos estaremos enfocando en solo los primeros versos, los primeros 2 versos que nos habla acerca de la vida del justo, de lo que no hace el justo y para tener una vida de rectitud. El verso 3 nos habla de las bendiciones que tendrá todos aquellos que cumplan las condiciones de los primeros 2 versos. Los versos 4, 5 y 6 nos habla de la vida del pecador. Así que dice el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es aquella palabra hebrea esher. La palabra hebrea esher nos habla de multitud de bendiciones. No nos habla de una bendición, sino que está hablando en plural. Y también nos está diciendo, y significa bendiciones intensificadas, bendiciones que se hacen grandes. De manera que hay 3 cosas que está mencionando este primer verso. Nos está diciendo de 3 cosas que no hace el justo para poder ser bienaventurado. No podríamos hacer lo que quisiéramos con nuestra vida y al mismo tiempo querer ser bendecidos. Una persona bienaventurada es una persona bendecida por Dios. Así que hay 3 cosas, hay 3 negativas que tenemos que atender. Y lo primero que dice, para llegar a ser bienaventurados y tener bendiciones que son intensificadas en nuestra vida, es no hacer caso al consejo de los malos. Hay consejos buenos, hay consejos malos. Y lo primero que vamos a hacer después de leer todo este capítulo 1 como familia es que vamos a interactuar y vamos a conversar acerca de aquel consejo bueno y también identificar aquel consejo malo que hemos recibido en algún momento de nuestra vida. Así que preguntémonos unos a otros y conversemos preguntándonos, ¿cuál consejo bueno has recibido en tu vida? ¿Podrías compartirnos? También hay un consejo malo que alguna vez te hayan dado, puedes decírnoslo. Y que podamos todos como familia aumentar el discernimiento de lo que es un consejo correcto y aquel que es un consejo malo delante del Señor. Esa es la primera dinámica después de la lectura que tenemos del capítulo 1 de los Salmos. Así que también lo que está mencionando del consejo es que no debemos andar en ellos. Puedes escucharlo, pueden decírtelo, pero no significa que tienes que seguir esa opinión, esa dirección. Dice, lo segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores. Es la segunda negativa. No andar en el camino de los pecadores. Recuerde que la Biblia menciona acerca del camino ancho, del camino de los pecadores, y también nos habla de un camino angosto, ¿verdad? De los justos. Nosotros, cuando hablamos de un camino, hablamos de una senda, hablamos de una forma de hacer las cosas, de una forma de llevar la vida. Pero todo camino nos lleva hacia un destino, nos lleva hacia una dirección. Nosotros no podríamos andar en una vida bendecida y al mismo tiempo andar en el mismo camino ancho, en el mismo camino del mundo, del pecado, de la carne, y esperar que Dios nos bendiga. No, esto no es así. Para ser bienaventurados, primero no sigas el consejo de los malos, y lo segundo, no andes en el mismo camino que todos los demás. Tú y yo, como personas justas,
no por nuestra propia justicia, sino por la del Señor, tenemos que andar en una senda, en un camino que no es muy transitada. No es muy transitado el camino del justo, está más transitado y más lleno aquel camino de los pecadores. Pero si vamos a ser bienaventurados, plenos, felices, bendecidos, sabemos que hay un camino que a veces es muy estrecho y es complicado y es difícil, pero nos va a llevar a una vida de bendición. Y lo tercero que dice, y en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es aquel escarnecedor? El escarnecedor es aquella persona que se burla, aquella persona que señala, aquella persona que juzga, aquella persona que murmura, aquella persona que no es productiva, porque su fuerza, su vida, sus pensamientos, su alma está enfocada en lo que hacen o no los demás. Pero nosotros vamos a tener esta otra dinámica como familia, después de leer todo el Salmo 1, después de hablar sobre los diferentes consejos buenos y malos que nos han dado unos a otros. Lo tercero que vamos a hacer es que vamos a meditar aquí como familia cómo podemos ser más productivos, cómo podemos ser más eficaces en las labores de la casa, por ejemplo. ¿Cómo podríamos cuidar un poco más los recursos que llegan a nuestra mano? ¿Cómo podríamos ocupar de una mejor forma el tiempo como familia? Eso es lo tercero en lo que vamos a interactuar hoy, ¿verdad? Preguntando a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, preguntando a nuestro cónyuge, ¿cómo podríamos como familia ser más efectivos? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, tener más en forma nuestra casa? ¿Cómo podríamos nosotros ocupar mejor el tiempo para que las tareas, ¿verdad?, de los pequeños o de nuestros jóvenes vayan al día? ¿Cómo podríamos ocupar nuestro tiempo para que podamos tener tiempo para el trabajo, para la casa, pero también para el altar familiar, pero también para orar? Entonces, ¿cómo podríamos ser más productivos? De esta manera resumimos: si nosotros no andamos en el consejo de los malos, si nosotros no andamos en el mismo camino de los pecadores, y si nosotros nos hacemos más productivos, ¿verdad? Nosotros estamos cumpliendo este primer verso. El verso 2 nos habla de lo positivo y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros cumplimos con las tres negativas primeras, y también añadimos estas dos situaciones positivas, lo primero, que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, nosotros nos deleitemos en la escritura, ¿verdad? Que tengamos el tiempo para leer. Y también dice aquí, meditar día y de noche. Meditar es igual que el trabajo que hace nuestro aparato digestivo. Cuando usted ingiere los alimentos, ¿verdad?, su aparato digestivo hace una labor para convertir ese alimento en sustancias que puedan ser digeridas, puedan ser alimentos que las proteínas, las vitaminas pueden irse a los diferentes órganos, ¿verdad? En el cuerpo no tenemos el alimento completo como usted lo ingirió, sino que se hacen líquidos, se hacen sustancias que puede absorber el cuerpo. De manera que meditar en la palabra de Dios es poder detenerse en cada renglón, detenerse en cada palabra, ver su significado en un diccionario si es que no lo entendemos, y que cada uno de nosotros podamos ver qué Dios nos dice de nuestro matrimonio en lo que leímos. Meditar, ¿qué me está diciendo Dios de mis finanzas? ¿Qué me está diciendo Dios de mis hijos? ¿Qué me está diciendo Dios de mi servicio? Tú no podrías digerir la palabra de Dios en tu espíritu y en tu vida diaria si no te tomas el tiempo para digerirlo. Así que si nosotros cumplimos con las tres negativas del verso 1 y nosotros cumplimos con las dos cosas positivas del verso 2, vamos a poder llegar a ser personas bienaventuradas, personas con una vida bendecida, con bendiciones multiplicadas e intensificadas. Así que hagamos esta dinámica
Hoy en el altar familiar interactuemos como familia y busquemos juntos al Señor. No olvides enviar tus respuestas acerca de estas 3 dinámicas y que podamos también escribir lo que aprendió nuestra familia. Mándalo ahí al WhatsApp del pastor. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia.